Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Listos para una historia que va a hacer temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un rumor que lleva tiempo circulando por los mentideros digitales, un rumor que involucra a dos figuras importantísimas, Halil İbrahim y Esla. Y no hablo de una simple amistad. Prepárense porque vamos a hablar de una supuesta colaboración secreta. Sí, lo sé, suena a película de espías, pero la realidad a veces supera la ficción. Durante semanas he estado investigando, analizando pistas, atando cabos sueltos y conectando puntos que a simple vista parecían inconexos. Y lo que he descubierto, bueno, digamos que me ha dejado sin palabras. Antes de que sigamos adelante y les revele todos los detalles jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan desentrañando misterios conmigo, por favor consideren suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles estas historias. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Halil İbrahim, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, conocido por sus papeles intensos y su carisma arrollador. Y Esla, la reina de la música pop turca, con una voz inconfundible y letras que tocan el alma. ¿Qué podrían tener en común? Aparentemente nada. Sus mundos parecen estar a años luz de distancia. Él inmerso en el drama de las telenovelas, ella, dominando las listas de éxitos con sus melodías pegadizas. Pero como ya he dicho, las apariencias engañan. La primera pista, la chispa que encendió mi curiosidad, fue una serie de avistamientos. Fans con ojos de lince los vieron en los mismos lugares, a la misma hora, en varias ocasiones. No eran encuentros casuales en grandes eventos, no. Eran visitas discretas a pequeños cafés, a estudios de grabación poco conocidos, incluso a la misma librería especializada en guiones teatrales. Al principio descarté la idea como pura coincidencia. Pero luego las pruebas empezaron a acumularse. En redes sociales comenzaron a aparecer fotos borrosas, capturadas desde ángulos imposibles, donde se podía intuir la presencia de ambos. Un brazo tatuado que se parecía sospechosamente al de Halil İbrahim, una silueta femenina con el inconfundible corte de pelo de Esla. Nada concluyente, por supuesto, pero suficiente para alimentar la maquinaria de los rumores. Y no se trataba de los típicos rumores infundados que circulan en las redes, estos tenían sustancia, un dejo de realidad que era imposible ignorar. Recuerdo haber pasado horas ampliando una de esas fotos, tratando de discernir si el reflejo en la ventana de un café era realmente el rostro de Halil İbrahim. La calidad era pésima, casi pixelada, pero la forma de la mandíbula, la inclinación de la cabeza, algo me decía que sí, que era él. Lo que realmente me hizo sospechar fue el cambio en el estilo de ambos. Halil İbrahim, conocido por su vestimenta clásica y elegante, empezó a lucir un estilo más desenfadado, más rockero, si se me permite la expresión. Camisetas con estampados, chaquetas de cuero, incluso un pendiente en la oreja. Un cambio sutil, pero significativo. Y Esla, por su parte, incorporó elementos más teatrales a sus actuaciones, gesticulando con mayor intensidad, utilizando movimientos más expresivos. ¿Estarían influyéndose mutuamente? Era como si poco a poco cada uno estuviera adoptando un fragmento del universo del otro. Empecé a notar, por ejemplo, que las letras de las canciones de Esla se volvían más narrativas, casi como pequeños guiones de telenovela. Mientras que Halil İbrahim, en sus entrevistas, comenzó a hablar con mayor pasión sobre la importancia de la música en la narración de historias. Pero la verdadera bomba, la prueba irrefutable de que algo grande estaba sucediendo, llegó de una fuente interna. Un contacto dentro de la industria musical me reveló que Esla había estado trabajando en secreto en un nuevo proyecto, algo completamente diferente a lo que había hecho hasta ahora. Se trataba de una ópera rock. Una ambiciosa producción que combinaba elementos de la música pop, el rock sinfónico y el teatro musical. Y lo más sorprendente de todo, Halil İbrahim estaba involucrado. Esta fuente, a quien llamaré el ruiseñor, ha sido mi contacto de confianza por años. Siempre me ha brindado información precisa y valiosa, aunque insiste en permanecer en el anonimato. El ruiseñor me advirtió que la información era extremadamente confidencial y que la divulgación podría tener graves consecuencias para su carrera. Por supuesto, le aseguré que su identidad permanecería protegida. Según mi fuente, Halil İbrahim no solo iba a actuar en la ópera rock,
sino que también había colaborado en la composición de la música y la letra. Sí, lo han oído bien. El galán de telenovelas, el actor dramático, tenía un talento oculto para la música. Al parecer, siempre había sido un apasionado del rock, pero nunca había tenido la oportunidad de mostrar su lado artístico. Siempre ha tenido una guitarra escondida en su camerino, me confesó el ruiseñor. Y en sus ratos libres, en lugar de socializar, se encerraba a tocar. Nadie sabía que era tan bueno. Este detalle me hizo recordar una entrevista antigua de Halil İbrahim, donde mencionaba que de niño, soñaba con ser una estrella de rock. En ese momento lo tomé como una simple anécdota, pero ahora, a la luz de esta nueva información, cobraba un significado completamente diferente. La ópera rock, al parecer, cuenta una historia de amor y traición ambientada en la Estambul moderna. Una trama compleja y llena de giros inesperados, con personajes complejos y memorables. La música es intensa y emotiva, con melodías pegadizas y letras profundas que exploran temas como la identidad, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una historia que te atrapa desde el principio, me dijo el ruiseñor. Es oscura, sensual y llena de suspense. Y la música es simplemente impresionante. Esla y Halil İbrahim han creado algo realmente único. Según la información que he podido recopilar, la historia gira en torno a una joven artista que se debate entre el amor de un músico bohemio y la ambición de un poderoso empresario. La traición, la venganza y la redención son temas centrales en la trama. Los personajes están inspirados en la propia vida de los artistas, con elementos autobiográficos que añaden una capa adicional de profundidad y emoción. ¿Por qué mantener todo esto en secreto? Bueno, las razones son varias. En primer lugar, querían evitar filtraciones prematuras y especulaciones infundadas. Querían tener el control total sobre la narrativa y revelar el proyecto en el momento adecuado, con la mayor repercusión posible. En segundo lugar, querían sorprender al público. Querían romper con las expectativas y demostrar que eran capaces de hacer cosas diferentes, de desafiar los límites de sus propios talentos. Querían crear un impacto mediático sin precedentes. Imaginen la reacción del público al descubrir que Halil İbrahim, el galán de telenovelas, es también un talentoso músico y compositor. O la sorpresa al ver a Esla, la reina del pop, incursionar en el mundo del teatro musical. Era una estrategia arriesgada, pero con el potencial de generar una enorme expectación. Y por último, sospecho que también había un factor de riesgo involucrado. Ambos estaban arriesgando su reputación, saliendo de su zona de confort y adentrándose en un territorio desconocido. Si la ópera rock fracasaba, las críticas podrían ser devastadoras. Pero por otro lado, si triunfaba, podrían consolidarse como verdaderos artistas polifacéticos, capaces de hacer cualquier cosa. Era una apuesta audaz, un salto al vacío. Pero ambos parecían estar dispuestos a correr el riesgo, impulsados por su pasión por el arte y su deseo de romper con las convenciones. He sabido que incluso tuvieron que enfrentar la oposición de sus respectivos equipos de management, quienes consideraban que el proyecto era demasiado arriesgado y que podría dañar sus carreras. Sin embargo, Halil İbrahim y Esla insistieron en seguir adelante, demostrando su compromiso y su confianza en el proyecto. Pero, ¿por qué confiar en mí? ¿Por qué creer en esta historia de colaboración secreta? Bueno, entiendo su escepticismo. Es una historia loca, lo reconozco. Pero les aseguro que he hecho mis deberes. He investigado a fondo, he hablado con fuentes confiables y he analizado todas las pruebas disponibles. Y estoy convencido de que esta historia es real. Además de El Ruiseñor, he contactado con otros profesionales de la industria, incluyendo músicos, productores y técnicos de sonido. Algunos se mostraron reacios a hablar, temiendo represalias. Pero otros, bajo la promesa de anonimato, confirmaron la existencia del proyecto y la participación de Halil İbrahim y Esla. Incluso logré obtener una copia de un borrador del guión, aunque tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad para hacerlo. El guión era fascinante, lleno de diálogos ingeniosos y personajes complejos. Y la música, aunque solo pude escucharla a través de una grabación de baja calidad, prometía ser espectacular. Además, piénsenlo por un momento. ¿No sería increíble? ¿No sería fascinante ver a Halil İbrahim cantando en un escenario, expresando sus emociones a través de la música? ¿No sería emocionante escuchar a Esla interpretando un personaje dramático, explorando nuevas facetas de su talento?
Imaginen el despliegue escénico, la coreografía, el vestuario. Una producción de este calibre podría poner a Turquía en el mapa del teatro musical a nivel mundial. Pienso en el impacto cultural que podría tener. Una ópera rock que combine la música pop, el rock sinfónico y el teatro musical, con una historia que refleje la realidad de la Estambul moderna. Un proyecto que atraiga a un público diverso, desde los fans de Halil İbrahim y Esla hasta los amantes del teatro y la música en general. La verdad es que estoy ansioso por ver cómo se desarrolla esta historia. Estoy deseando que Halil İbrahim y Esla confirmen oficialmente su colaboración y nos revelen todos los detalles de su ópera rock. Estoy seguro de que será un proyecto innovador y sorprendente, algo que nunca hemos visto antes en el mundo del entretenimiento turco. Me imagino la rueda de prensa, el anuncio oficial, las primeras imágenes del proyecto. La expectación será enorme. Y estoy seguro de que la ópera rock superará todas las expectativas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que esta colaboración secreta es real? ¿Están emocionados por ver a Halil İbrahim y Esla trabajando juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les parece la idea de una ópera rock protagonizada por un galán de telenovelas y una reina del pop? ¿Creen que sería un éxito? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la ópera rock? En resumen, hemos explorado el intrigante rumor de una colaboración secreta entre Halil İbrahim y Esla, dos grandes figuras del entretenimiento turco. Analizamos las pistas, las pruebas y las posibles razones detrás de este proyecto oculto, una ambiciosa ópera rock que podría revolucionar la escena artística. Hemos desenterrado información valiosa, hablado con fuentes confiables y analizado todas las pruebas disponibles. Y aunque la confirmación oficial aún no ha llegado, estoy convencido de que esta historia es real. Gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Recuerden, la verdad está ahí fuera, solo hay que saber dónde buscar. Y a veces la verdad se encuentra en los lugares más inesperados. En una foto borrosa en redes sociales, en un cambio de estilo, en un rumor susurrado por una fuente confidencial. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles estas historias. Y por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros misterios les gustaría que investigara? Quiero saber su opinión. ¿Quieren que investigue los rumores de un posible romance entre los dos artistas? ¿O quizás los detalles de la trama de la ópera rock? Déjenme sus sugerencias. Hasta la próxima, amantes del misterio.